a un ejemplo práctico, Tania, compañeros, compañeras, para que sea nuestro punto de partida para poder mejorar nuestra actividad o las actividades y evidencias de aprendizaje, o para poder tener una referencia de cómo hacer un problema típico de transferencia de calor. Este problema dice así: una pared de 3 metros de alto y 5 metros de ancho consta de ladrillos de 16.22 centímetros de sección transversal, horizontal, con una K de 0.72 watts sobre metro por grados centígrados. Ahorita vamos a ver qué es esta K. Separados por capas de mortero. Mortero es un material, aquí está, ¿vale? De 3 centímetros de espesor. También se tienen capas de mortero de 2 centímetros de espesor sobre cada lado del ladrillo y una espuma rígida con una K igual a 0.026 watt metro por grado centígrado de 3 centímetros de espesor sobre el lado interior de la pared, como se muestra en la figura 3.21. Las temperaturas dentro y fuera son de 20 grados centígrados y 10 grados centígrados respectivamente. Y los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados interior y exterior son el H1 de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado y el H2 es igual a 25 watts metro cuadrado grado centígrado, respectivamente. Si se supone transferencia de calor, fíjate, unidimensional es sinónimo de unidireccional y se descarta la radiación, nos piden determinar la razón de la transferencia de calor a través de la pared, es decir, cuánto calor sobre tiempo se transfiere desde este punto de la pared hasta este punto de la pared, ¿va? El texto está muy largo, tiene muchos datos y entonces nos podemos perder. Podemos pensar que es un poco complicado, sin embargo, si nosotros seguimos un proceso para esta solución, vamos a encontrar a este problema no tan difícil de atender. ¿Cuáles son los pasos que yo sugiero a todos y a todas ustedes para resolver este tipo de problemas? Son los siguientes. Lo que tenemos que hacer en un inicio es el análisis de los datos enlistados. Yo sugiero que cuando tengan ese tipo de problemas, lo que hay que hacer es enlistar, o sea, poner en forma de lista o hacer un cuadrito todos los datos que nos está dando el problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso son muchos datos y nos podemos perder. Entonces, hay que hacer una lista de datos, ¿vale? ¿Qué más? El punto número 2 es analizar el fenómeno de transferencia. Eso lo vamos a hacer ahorita. Tomar en cuenta las consideraciones del sistema, como por ejemplo que es en estado estable y es en una sola dirección, y aplicar la ecuación de conducción de calor unidireccional, que fue la que obtuvimos o se obtuvo en la actividad pasada. Y entonces, para esto, lo vamos a hacer juntos, Tania, compañeros, compañeras. Sugiero que tengan a la mano una hoja de papel y algo en que escribir para que vayan tomando nota de cómo se hace este proceso y es análogo a los problemas que se tienen que resolver en adelante. Entonces, este es el sistema. Si se dan cuenta, en la parte de adentro tenemos ladrillo, que está aquí, y ese ladrillo tiene alrededor otro material que se llama mortero, y además por la parte de adentro tiene otro material que se llama espuma. Ese tipo de materiales, aquí nosotros en este país no usamos este tipo de configuraciones en nuestras paredes, porque al menos los que somos del centro sur, no tenemos tiempos en donde exista frío extremo. Llega a ser frío, pero no frío extremo. Por lo tanto, no necesitamos de generar construcciones con aislantes térmicos en las paredes. Sin embargo, hay lugares en los que sí es necesario para evitar o reducir costos de la calefacción, sí es necesario que la construcción de las casas estén dadas por materiales que sean térmicamente estables y que además permitan el aislamiento o puedan aislar el calor de manera pues eficiente. Y esta es una configuración típica de esas paredes. Ahora, algo antes de iniciar, me gustaría aclarar las
las constantes que estuvimos utilizando aquí. Si observas, Tania, compañeros, compañeras, tenemos esta constante K. Y si nos regresamos a las ecuaciones, ¿en dónde se encuentra, Tania? ¿En qué ecuación se encuentra una K? ¿En la de conducción o en la de convección? En la de conducción. Así es, en la de conducción. Esa constante es una constante que entra dentro de la ecuación de la ley de Fourier, ¿vale? Y es una constante relacionada al proceso de conducción. ¿Qué significa entonces? Que en nuestro sistema ya nos están diciendo que en este problema hay procesos de conducción de calor, pero además de las Ks, que son generalmente de materiales sólidos, están las H's, que estas se conocen como coeficientes de transferencia de calor por convección, ¿vale? Y estas K's se conocen como conductividades térmicas. Lo voy a anotar por aquí. Conductividad térmica. ¿Va? Entonces, la K se llama conductividad térmica y la H se llama coeficiente de transferencia de calor por convección. Y las dos son constantes que nos indican o nos miden la cantidad de energía por área o por longitud. Es decir, cuánta energía puede transferir o dejar pasar cierto material por cada cantidad de área o por cada cantidad de longitud que tenga. Eso es lo importante, ¿va? Y ya viendo entonces, bueno, antes olvidamos mencionar que la H está relacionada pues a la convección, ¿ok? Es decir, la H la vamos a utilizar siempre en la ley de enfriamiento de Newton o en la ecuación de convección. Bueno, pues vamos a regresar al problema. Y ojo, este problema vamos a plantear únicamente las ecuaciones con cuales se resuelven, porque lo que a mí me interesa en esta asignatura, cuando ustedes hacen sus actividades de problemarios, no es que lleguen hasta un dígito final. Es importante, sí lo es, porque como, pues a final de cuentas, vamos a implementar todos nuestros conocimientos profesionales para la obtención de resultados en el futuro. Pero para llegar a ese punto, lo primero que tenemos que tener bien presente siempre es el conocimiento, es decir, el proceso, la metodología a aplicar. Y entonces lo que me interesa a mí, el objetivo y el logro alcanzar, es que sepamos plantear estos problemas y con el tiempo, con práctica y con mucha paciencia, vamos a poder obtener resultados correctos, o sea, un número final. Entonces, ahorita lo que a mí me interesa y lo que vamos a hacer es cómo planteamos un problema en donde existan dos procesos, tanto de convección como de conducción. Y lo vamos a empezar a armar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero debemos de observar qué hay antes y qué hay después del sistema que nos están dando. En este caso, antes de la espuma, seguramente hay una habitación, porque esta es una pared, y dentro de la habitación hay aire. Deja borro esta línea. Dentro de la habitación hay aire, y fuera de la habitación también puede existir o existe corrientes de aire, es decir, hay materia, que no es sólida. Y entonces siempre que tengamos un espacio junto a nuestro sistema que sea materia no sólida, en este caso como el aire, por ejemplo, vamos a describir esa fracción de materia por convección. ¿Por qué? Aquí nos dicen que hay una temperatura, ¿no? Una temperatura que le ponen ellos temperatura infinito 1. Aquí está. Pero esa temperatura infinito 1 es la temperatura que está en un punto en la habitación de este lado de la pared. Vamos a suponer que toda la habitación está homogéneamente con la temperatura, es decir, si yo mido la temperatura por acá arriba, debe ser igual o muy similar a la temperatura que mida por acá abajo y la que mida aquí en medio. Deben ser muy similares. Entonces, no importa en donde yo fije o ponga el puntito que me está representando esa temperatura 1, que es la temperatura pues de afuera de la habitación,
Pero conforme yo me vaya acercando a la pared por ser de otro material y por tener una manera de transferir calor, la pared va a tener una temperatura diferente. De hecho, me gustaría que hicieras el ejercicio cuando se termine esta videoconferencia de analizar con los sentidos cuál es la sensación térmica en la parte de la habitación o en donde estés y cuál es la sensación térmica cuando tocas una pared. Y te vas a dar cuenta que generalmente el material de la pared está un poco más fresco, ¿vale? Si es que no ha estado expuesto al sol. Mientras que la temperatura del ambiente es una temperatura un poco más elevada. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es que sabemos que desde cualquier punto de la habitación hasta la pared del sistema va a haber una pequeña caída de la temperatura, ¿vale? Desde acá hasta acá. Y ahí tendríamos nuestra primera resistencia también, ¿vale? Y la voy a dibujar así. Voy a poner puntito, rayita y resistencia como si fuera una resistencia eléctrica, ¿va? Esta es la primera resistencia. Pregunta, Tania, para los que nos van a ver después. ¿Qué proceso o qué mecanismo se está transfiriendo el calor desde este punto hasta la pared? ¿Será por conducción o será por convección? ¿Tú qué opinas, Tania? ¿Qué será, Tania? Por convección. Perfecto, excelente, Tania. Por convección, porque hay materia, o sea, materia que no es materia sólida. Y probablemente exista una ventana, exista un ventilador, exista algo que haga que la materia se mueva dentro de la habitación. Entonces, aquí ocurre una convección. Y si es una convección, ¿cuál es la ecuación que describe a la convección? ¿Lo recuerdas? La de Newton. Exacto. La ley de enfriamiento de Newton, que es la que tenemos por acá arriba, ¿vale? Esta. ¿Ok? Y en este caso, fíjense, Tania, fíjense los demás, que las resistencias las vamos a estar expresando matemáticamente de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí abajito. Ahí está más chiquito para que podamos tener espacio. A este le vamos a llamar resistencia por convección, ¿sale? Resistencia por convección 1, que es esta que está acá. Y matemáticamente esta resistencia, esta que está acá, la podemos expresar como 1 sobre, déjame lo vamos para arriba, un segundo, ahí está. 1 sobre H1, así le vamos a llamar, H1 por área, ¿sale? Así vamos a expresar esta resistencia. Acuérdate que esta manera de expresarlo viene de la deducción de la ecuación general de transferencia de calor, la ecuación unidireccional. Recuerden que el ejercicio era que teníamos diferentes paredes, eran 3 paredes, si no me equivoco, así. Y con base en esas 3 paredes lo que se hacía era eh, estimar o deducir de manera matemática una ecuación global de transferencia de calor unidireccional. Y esa ecuación tiene como primer término, el término inicial y el término final siempre van a ser por convección. Y de toda la parte algebraica, llegamos a este punto, que siempre esa parte convectiva se va a expresar como 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es H, por el área, ¿vale? No vamos a hacer esa deducción porque nos tardaríamos pues, más tiempo y lo importante aquí es únicamente esto, ¿va? Entonces, lo podemos hacer mecánico, Tania, compañeros, compañeras. Cuando veamos convección, siempre va a ser 1 entre el coeficiente de transferencia de calor por convección que multiplica a área. Esta forma matemática, así. ¿Sale? ¿Alguna duda, Tania? No, profesor, ninguna. Todo Ok, claro. gracias. Perfecto.
Vamos con la siguiente parte. ¿De dónde a dónde hay otra transferencia? Aquí tenemos el primer material que es la espuma. Es decir, de acá hasta acá va a haber un cambio en la temperatura. ¿Por qué? Porque la espuma es un material aislante. Es decir, aquí entra el calor y obviamente por ser un material aislante, aquí el calor va a ralentizar su movimiento. De tal forma que de este lado de la pared va a haber una temperatura más alta y de este lado de la pared, o de la espuma en este caso, va a haber una temperatura más baja. Porque lo que hace el aislante es ralentizar el tiempo o ralentizar la velocidad a la que se está transfiriendo el calor. Entonces, tenemos la siguiente resistencia, la voy a poner aquí de rosita, y sería esta. Así la vamos a dibujar de color rosa. Y esta resistencia representa el calor o la resistencia de la espuma hacia el calor, ¿vale? A esta la vamos a llamar R1. Y pregunta, Tania, y para los que estamos en casa y que van a ver esta videoconferencia después, pregúntate también. En la espuma, ¿qué mecanismo creen que sea con el que se está transfiriendo el calor? De conducción. De conducción. Y si es conducción, ¿qué ecuación usamos? La de Fourier. La de Fourier, perfecto, Tania, excelente. De esta deducción que se hizo de manera generalizada, esa ecuación de Fourier, cuando estamos analizando diferentes paredes, se puede expresar de la siguiente manera. Sería la longitud de la pared entre la constante o la conductividad térmica del material por el área, ¿vale? Longitud entre constante por área, ¿sale? Así es como que la forma generalizada. Y lo podemos hacer también mecánico, ¿vale? No es muy difícil recordar esta forma en la que se va a presentar la manera matemática de describir la conducción. Va a ser la longitud entre K o la conductividad térmica de ese material por el área, ¿sale? ¿Qué longitud? Pues va a ser la longitud o el espesor de esa pared, en este caso de la espuma, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda, Tania? Creo que vamos muy bien, pero ¿alguna duda? Todo bien, profesor. Muy Gracias. bien, correcto. Ahora, lo que viene a continuación es algo bien interesante, porque, y por eso es que he elegido este problema, porque viene aquí algo que es donde generalmente se nos empieza a complicar eh, este problema, ¿vale? Hay aquí como una especie de vertiente del calor. ¿Qué es lo que pasa? El calor llegó acá y va a haber una transferencia de calor, no se ve este color, déjalo con negro. Va a haber una transferencia de calor de aquí a acá, ¿vale? Ese sería el otro, en ese pedacito habría una transferencia de calor. Sin embargo, este punto que yo dibujé aquí es el mismo que está acá, 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 que está acá. Es decir, toda esta pared de acá va a tener la misma temperatura. Y entonces va a haber un mecanismo o una transferencia de calor que pase directo sobre este material que se llama mortero, porque ahí no hay ladrillo, ¿vale? La energía se va a transferir en toda esta parte del mortero. La energía se va a transferir en esta parte del mortero, esta parte chiquitita. La energía se va a transferir en toda esta parte del mortero. Así. Si te das cuenta, entonces, aquí ya se formaron diferentes vertientes de transferencia de calor. Pero además de esas que dibujé, también va a haber otro mecanismo de transferencia de calor en el ladrillo. Porque el material del ladrillo que está en color blanco es muy diferente al material que está por acá afuera. Y también es muy diferente a esta parte que está acá y acá abajo donde no hay ladrillo, ¿vale?
¿Sí? ¿Sí queda claro esto, Tania? Los que estamos en casa espero que quede claro, pero Tania, ¿sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Y esto es bien importante cuando analicemos o cuando tengamos algún problema de conducción, porque algunos ejemplos hacen configuraciones de paredes muy complejas. Y entonces tendríamos 4 resistencias. La primera es la que yo voy a poner acá, esta que estoy encerrando. La voy a poner aquí, la voy a dibujar, y a esa resistencia le voy a poner R2. Y estaremos de acuerdo que es por conducción también, ¿vale? Entonces sería L entre la K, pero ¿qué K? Sería la K del mortero, le voy a poner K de mortero, ¿vale? Por área, ¿ok? Es la que encerré. Sin embargo, después de poner la que encerré, está esa transferencia de aquí, esa transferencia de acá y esa transferencia de acá. Son 3 transferencias que están sucediendo de manera paralela, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer, como en circuitos eléctricos, es abrir y poner esta resistencia que está aquí, la resistencia de en medio y la resistencia de abajo, ¿va? Y las vamos a señalar para que nos quede bien claro. Esta resistencia de acá sería esta de acá. La resistencia de aquí es esta de acá. Y la resistencia de acá abajo corresponde a esta de acá. ¿Vale, Tania? ¿Dudas hasta acá? ¿O sí quedó claro esto? Sí, sí quedó ¿Sí? claro. Ok, perfecto. Y es bien importante porque esa es la parte donde generalmente le sufrimos un poquito cuando hacemos este tipo de ejercicios. ¿Cómo se resuelve o cómo expresamos de manera eh, matemática ese tipo de resistencias? Pues es como cuando analizamos circuitos eléctricos. Hay que recordar que cuando tenemos circuitos estos no son en serie, estos son en paralelo, todas estas convergen aquí. Todas estas 3 suman algo que se conoce como una resistencia equivalente, REQ. Es decir, las 3 tienen matemáticamente una forma de formar solamente un solo valor. Y se hace, lo voy a hacer acá abajo, se hace a partir de la definición básica de resistencias eléctricas en paralelo. Le voy a poner aquí resistencia M1 de mortero 1, resistencia ladrillo y resistencia mortero 2. Nada más para identificarlas. Y estas 3, como lo mencioné, nos va a dar un solo valor, que es la resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente la vamos a obtener de la siguiente manera. Es la suma del inverso del valor de cada resistencia, es decir, 1 entre Rm1, que sería la resistencia del material gris de arriba, más 1 sobre la resistencia del ladrillo, más 1 sobre la resistencia del mortero 2 o este material que está acá abajo. Esta definición, Tania, compañeros, compañeras que nos van a ver, esto que estoy haciendo de 1 sobre RM1, 1 sobre RL, esto es, o se retoma de las resistencias eléctricas en paralelo. Así se resuelve, ¿va? Por lo tanto, aquí estas 3 me quedarían expresadas de esta manera, ¿sale? ¿Dudas hasta acá o quedó claro, Tania? Sí, Más o quedó menos. claro. Solo también se puede tomar como la resistencia total, la Es, sumatoria. claro, aquí podríamos resistencia total, sería igual a la sumatoria, ¿no? ¿A esas tres te refieres? Ajá, sí. Sí, claro, la sumatoria de las resistencias, ¿no? De estas 3. Y sí puede ser tal, ¿vale? Muy bien. Gracias. Pero considerando, ojo acá, considerando que esta sumatoria debe ser igual a 1 sobre resistencia, si están en paralelo, ¿vale?
este cociente no se nos debe de olvidar. Siempre que estén en paralelo, la sumatoria debe ser 1 sobre la resistencia, ¿va? Y bueno, ¿qué otra resistencia hay aquí? Pues esta de acá, ¿no? La que está aquí. La voy a poner en otro color. Sería esta que tendríamos acá. Le vamos a poner R3. Este pedacito de acá. Y si te das cuenta, ya llegamos a la pared externa. Y en la pared externa va a salir la otra resistencia de aquí afuera. ¿Y aquí afuera qué mecanismo es? ¿Conducción o convección? ¿Cuál sería, Tania? Aquí afuera, afuera de la pared. Convección. Convección, así es. A este le vamos a poner R convección 2, ¿vale? R convección 2, así. Y esta pues se expresa igualita a este, pero con otro coeficiente de transferencia. Sería 1 entre H2 sobre A, ¿va? Y entonces, nosotros lo que debemos hacer a continuación, con esto, si tú, Tania, y todos los compañeros y compañeras, cuando tengan un problema de convección, de conducción y convección en conjunto con paredes, si pueden plantear esto ya tienen todo, porque han entendido el proceso, han entendido cómo ocurren los procesos de transferencia, y es el objetivo. Como se los mencionaba, ya obtener el número sí es necesario porque es importante, porque somos ingenieros, pero lo más importante es sentar estas bases, de que estos procesos se entiendan. Eh, y si hay muchos sistemas, sobre todo en biotecnología, en donde ocurren estos procesos de transferencia de calor combinados, que son el proceso de convección y el proceso de conducción. Y entonces la resistencia total, pues sería la suma de todas de todas las resistencias que acabamos de mencionar aquí. Y nada más para que quede claro, el calor, cuando nos pidan la tasa de calor, que sería la cantidad de calor sobre el tiempo, se va a obtener siempre, y esto ya es de definición, de la diferencia de la temperatura infinito 1 menos la temperatura infinito 2 entre la resistencia total del sistema. Considerando, Tania, compañeros, compañeras, que la resistencia total es la suma de todas estas resistencias, ¿va? La suma de todas las resistencias, desde en la pared interna, perdón, hasta la pared externa. La primera temperatura que está aquí sería la temperatura interna y la segunda temperatura sería la temperatura externa. Y de esta manera, está muy general este problema que hicimos. Como mencionaba, no vamos a obtener un número porque lo interesante aquí es el planteamiento. Ahora sí, Tania, ¿alguna duda específica de lo que acabamos de hacer? No, ninguna, profesor. ¿Ok? ¿Alguna duda con alguna actividad de la planeación? Hasta ahorita no. De hecho, ya Ok. con este ejemplo que nos da, lo comprendo todavía mejor. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces yo mando, bueno, dejo de grabar esta videoconferencia. Hasta aquí termina la parte para todos los compañeros y compañeras que la consultarán pues más tarde.